Bueno, continuando con el estudio de las integrales trigonométricas, vamos a iniciar para este último video la solución del ejercicio número 8, ¿sí? La solución para el ejercicio número 8. Recordemos que en el video anterior alcanzamos a realizar las soluciones del ejercicio número 6 y número 7. Entonces, para afianzar un poco esto que veníamos haciendo, vamos a iniciar explicando con este video la solución del ejercicio número 8, ¿sí? Luego daremos paso o vamos a continuar con el estudio de las integrales trigonométricas, pero empleando otro tipo de identidades y que tenemos que tener presente al momento de hacer la decomposición de un producto de funciones que tengamos ahí presente en el integrando, ¿sí? Entonces vamos a borrar aquí y vamos a llevar el ejercicio a la pizarra digital, este que está aquí. Entonces vamos a resolver este problema, ¿no? ¿Cuál es la integral de cotangente elevado a la 4? El argumento de esa función es 3x y el diferencial que nos dice con respecto a qué variable vamos a integrar, ¿sí? Entonces, si nos vamos a la diapositiva, miren, estamos en el caso número 4, ¿no? ¿En qué consiste el caso número 4? Si usted se da cuenta, el caso número 4 nos dice cómo debemos proceder. Miren que en mi caso tenemos una integral donde la función que tenemos allí es cotangente. Pero miren cuál es el contexto o cómo debemos nosotros descomponer la función o la potencia que tiene esa función que aparece en el integrando. Miren que esta parte o en este contexto nos dice que cotangente a la n yo lo puedo descomponer como el producto de dos funciones que van a ser cotangentes, pero miren cómo lo vamos a reescribir. En otro caso, la potencia está elevada a la 4, ¿no? La cotangente está elevada a la 4. Y nos dice que tenemos que descomponer el producto de esas dos, digamos, el producto de esa función, la podemos descomponer haciendo este producto. Cotangente elevado a la n menos 2 por cotangente al cuadrado. Si usted se da cuenta, si n vale 4, aquí me queda 4 menos 2, o sea que aquí me queda 2, o sea que el cotangente, el cotangente a la 4, yo la puedo escribir como cotangente a la 2, que multiplica cotangente a la 2. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer, básicamente. Entonces vamos a irnos nuevamente a la pizarra digital. Entonces, teniendo en cuenta eso, esta integral que vemos aquí, la podemos reescribir de esta forma, como la integral de cotangente cuadrado de 3x que multiplica a cotangente cuadrado de 3x por el diferencial de x. Entonces, cuando llegamos aquí, miren que aquí tengo un producto de dos cotangentes. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar la identidad trigonométrica que está asociada a cotangente. Si usted se da cuenta, miren, en la diapositiva tenemos que la que a mí me puede servir, o seguramente la que me va a servir es esta, ¿sí? Entonces la tenemos ahí a la mano. Vamos a ponerla aquí más arribita para que me quede espacio. Esa es la identidad que vamos a aplicar. Mire, si usted se da cuenta, aquí me aparece cotangente al cuadrado de 3x, que sería lo mismo, ¿no? Si yo le coloco aquí cotangente cuadrado de 3x, entonces si ese 1 que está, si nosotros despejamos el cotangente cuadrado, ese 1 que es positivo a la izquierda, cuando lo rodamos a la derecha, haciendo una transposición de términos, él va a quedar 1 negativo. Y aquí vamos a tener el 3x. Y me queda la identidad parecida a lo que me aparece en el integrando que tenemos allí en estos momentos, la función que aparece ahí en el integrando, ¿sí? Ahora, si usted se puede dar cuenta, si nosotros empleamos esa identidad, miren que básicamente cotangente
cuadrado de 3x, yo lo puedo escribir como cosecante cuadrado de 3x menos 1. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces veamos. Entonces esto aquí me quedaría que la integral de cotangente cuadrado de 3x, entonces mira lo que me va a quedar aquí. Cotangente cuadrado de 3x es lo mismo que tener cosecante cuadrado de 3x menos 1. ¿Sí o no? Que multiplica a cotangente, lo voy a dejar igual. Cotangente cuadrado de 3x y esto que está aquí tengo el diferencial con respecto a x. ¿Qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a distribuir. Esta función la multiplicamos con esta y esta la multiplicamos con esta. ¿Sí? Entonces, si usted se da cuenta, esto que está aquí es igual. Cosecante cuadrado de 3x por cotangente cuadrado de 3x, yo lo puedo escribir así. Cotangente cuadrado de 3x que multiplica a cosecante cuadrado de 3x. Menos 1 por cotangente cuadrado de 3x, entonces es lo mismo tener cotangente cuadrado de 3x. Cerramos paréntesis y por acá tengo el de x. Tengo una integral asociada con una resta. Sabemos que por las propiedades de la integral indefinida, la integral de una diferencia es la diferencia de las integrales. O sea que esto que está aquí yo lo podría escribir así. La integral de cotangente cuadrado de 3x que multiplica a cosecante cuadrado de 3x con respecto a x menos la integral de cotangente cuadrado de 3x con respecto a x. Entonces aquí, cuando llegamos aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer ahí alguna sustitución, ¿verdad? Miren que aquí podemos hacer una sustitución normal, una sustitución directa, como el primer caso del método de integración que estudiamos hace 15 días, podemos emplearlo allí. Por ejemplo, podríamos hacer esta sustitución. Por ejemplo, yo puedo decir sea u igual, yo puedo tomar cotangente de 3x. Entonces derivamos esto con respecto a x, como estamos integrando con respecto a x, entonces derivamos con respecto a x. Pero recuerde que la derivada de cotangente, en nuestro caso sería menos cosecante, sería menos cosecante cuadrado de 3x por la derivada interna. Por la derivada interna aquí sería 3 por dx. Ese 3 que está multiplicando lo puedo pasar a dividir. Ese menos también lo puedo pasar de aquel lado. Entonces me queda menos de u tercio es igual a cosecante cuadrado de 3x por dx. Entonces, esto que está aquí, yo lo puedo escribir de la siguiente manera, para la primera integral. Entonces, para la segunda integral, si usted sigue operando, vamos a ver, esto me va a quedar así. La integral de cotangente, para mí cotangente es u, entonces aquí me va a quedar u cuadrado, ¿verdad? U cuadrado por cosecante cuadrado de 3x por dx. Pero recuerde que cosecante cuadrado de 3x por dx para mí es menos de u tercio. ¿Sí? Eso para la primera integral. Menos la segunda integral, miren que si nos damos cuenta, yo puedo aplicar la misma sustitución que aplicamos ahorita. Vamos a hacerlo aquí. Esto va a ser menos la integral de cotangente. Pero miren que cotangente cuadrado de 3x yo lo puedo ver como cosecante cuadrado de 3x menos 1 con respecto a x. Pero miren que aquí tengo la diferencia de una integral. Entonces esto que está aquí me va a quedar como la integral de cosecante cuadrado de 3x. Vamos a separar esto aquí con un paréntesis. Vamos a proteger esa cantidad porque siempre se da un signo menos. Cosecante cuadrado de 3x por dx menos la integral de dx. Cerramos paréntesis. ¿Sí? Pero esta integral que vemos aquí es una integral de, digamos, es una integral de tabla, ¿no? La integral de cosecante cuadrado de 3x es cotangente.
En este caso es menos cotangente de 3x. Entonces esto me va a quedar así. Veamos, esto que está aquí me va a quedar. Voy a seguir operando esto aquí. Esta integral me va a quedar menos 1/3 la integral de u al cuadrado por du. O sea que esto que está aquí, yo lo puedo escribir así. Menos 1/3 de la integral de u al cuadrado. Pero recuerde que la integral de u al cuadrado es 1/3 de u a la 3. Pero esto que está aquí al final es menos 1/9 de u a la 3. Pero recuerde que u es cotangente de 3x. Entonces en nuestro caso va a ser cotangente a la 3 de 3x. Ese sería el valor, la solución para la primera integral. Para la segunda, esto va a ser menos la integral de cosecante de 3x, eso es cotangente, ¿sí? Eso va a ser cotangente de 3x. Porque recuerde, aquí hay que hacer una sustitución, ¿sí? Vamos a hacerla aquí aparte. Ya tenemos el valor de la primera integral, ¿sí? Vamos a borrar aquí y lo hacemos en otra hojita, ¿sí? Con más calma. Entonces veamos. Vamos a solucionar esta. Vamos a ponerlo aquí en una hoja aparte. Entonces tenemos esto. ¿Cuál es la integral de cotangente cuadrado de 3x por dx? Si aplicamos la misma identidad, eso sería cosecante cuadrado de 3x. Sería la integral de cosecante cuadrado de 3x menos 1 con respecto a x. Tengo la integral de una diferencia, la integral de una diferencia es la diferencia de las integrales, entonces aquí me va a quedar cosecante cuadrado de 3x. Aquí podemos separar la integral de una diferencia es la diferencia de las integrales, menos la integral de dx, o sea que al final esto va a ser igual a ¿qué? Bueno, aquí yo puedo hacer una sustitución, ¿no? Sea u igual a 3x. Aquí sería que la derivada de u va a ser, como estamos integrando con respecto a x, entonces aquí va a ser 3 por dx. Ese 3 que está multiplicando pasa a dividir, me queda que de u/3 es igual a mi dx. Entonces, esa integral yo la puedo escribir así. Sería la integral de cosecante cuadrado de 3x. En mi caso, 3x va a ser u. Va a ser cosecante cuadrado de u por dx. Pero miren quién va a ser dx. Sería de u/3. ¿Sí? Menos este integral que vemos aquí, ya sabemos que es x. Entonces, esto que está aquí, yo puedo sacar el 1/3, me queda 1/3 de la integral de cosecante cuadrado de u menos x. Pero la integral de cosecante cuadrado de u es igual a, aquí me va a quedar 1/3. La integral de cosecante cuadrado de u sería cotangente de u menos x. Pero ¿quién es u? Recuerde que u es 3x. Entonces al final me queda 1/3 de cotangente de 3x menos x. Eso sería la solución de ese integral. Entonces vamos a irnos acá y esto me va a quedar así. Esto me va a quedar así. Entonces, veamos. En una hoja aparte, estamos solucionando cuál es la integral de cotangente a la 4 de 3x por dx. Entonces, a nosotros nos dio que esto va a ser menos 1/9 menos 1/9 de cotangente a la 3 de 3x. Menos, porque recuerde que sería este menos que está aquí, ¿verdad? Menos la integral de cotangente cuadrado de 3x. Pero miren cuánto nos dio cotangente cuadrado de 3x. 1/3 de cotangente de 3x, se va a poner aquí entre paréntesis, 1/3 de cotangente de 3x menos x, ¿verdad? Más una constante de integración. Entonces, esto que está aquí sería menos 1/9
de cotangente a la 3 de 3x menos, bueno, esta integral que está aquí, aquí la integral de cosecante cuadrado de u es menos cotangente. Entonces aquí sería menos un tercio, porque es la integral de cosecante cuadrado de u es menos cotangente. Entonces aquí tenemos, vamos a poner aquí el menos un tercio de cotangente de 3x, ¿sí? Repito nuevamente, la integral de cosecante cuadrado de u es menos cotangente. Es una integral de tabla, por favor. Esto es una integral de tabla. La integral de cosecante cuadrado de u, vamos a poner aquí, la integral de cosecante cuadrado de x por dx es igual a menos cotangente de x más una constante de integración. ¿Sí? Entonces aquí colocamos simplemente el menos que nos hizo falta. Entonces menos por menos, eso daría más. Entonces esto va a ser igual a un tercio de cotangente de 3x menos por menos también daría más. Entonces aquí tengo más x más una constante de integración. Aquí sería también una constante. Aquí tengo una constante de integración. Aquí también tengo una constante de integración que al final se vuelve una sola. ¿Sí? Listo, esa sería la solución de ese problema. Sería la solución del ejercicio número 8. Veamos el caso 5. ¿Qué dice el caso 5? El caso 5 nos dice a nosotros de qué manera podemos descomponer la integral de secante o de cosecante, ¿sí? También, si el exponente es un número par, también, si el exponente es par, podemos descomponer la secante como el producto de dos funciones que están asociadas con secante, pero el exponente es par, ¿no? Entonces, si eso aplica si tengo seno a la 4, secante a la 4, lo puedo descomponer como el producto de dos secantes. Si tengo secante a la 6, secante a la 8, podemos descomponerlo como el producto de dos funciones que tienen que ver con secante, pero el exponente lo vamos a escribir en términos de un número par, ¿sí? Eso es lo que nos dice el caso 5. En el mismo caso 5, ahora, ¿qué pasa si no tengo secante? Entonces, si ahora tenemos cosecante, también podemos descomponer el exponente de cosecante. Si el exponente es par, lo podemos descomponer como el producto de dos cosecantes, donde el exponente va a ser par, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Ese sería el caso 5. El caso 6 nos dice a nosotros, si tenemos el producto, por ejemplo, si estamos solucionando una integral que contenga el producto entre una tangente y una secante. Si el exponente de las funciones es par, entonces nos dice a nosotros cómo debemos actuar. Por ejemplo, miren que si el exponente de la secante es un entero positivo par, entonces esta función que vemos aquí la tengo que descomponer como el producto de dos funciones, dejando la tangente fija, dejando fijo la tangente. Eso lo aplico siempre que tenga la integral del producto entre una función secante y una tangente. Si el exponente de la función secante es par, yo lo puedo descomponer como el producto entre dos funciones secantes. Pero el exponente lo vamos a descomponer de tal manera que me quede como un exponente par. Ambas funciones. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el caso número 6. Para este mismo caso también nos da la idea de cómo debemos nosotros, supongamos que no tenemos un producto de funciones que sea contangente y secante. Entonces el otro escenario es este, ¿no? Un producto de dos funciones que tengan que ver ahora con cotangente y con cosecante. Entonces vamos a hacer lo mismo. Si el exponente de la función cosecante es par,
Entonces la función cosecante la podemos descomponer como el producto de dos funciones donde el exponente van a ser par. Lo vamos a descomponer como el producto de dos funciones de exponente par, ¿sí? Dejando fija la cotangente, dejando fijo cotangente, ¿sí? Y a partir de allí simplemente es aplicar la identidad, ¿sí? La identidad que está asociada de acuerdo al caso que estemos chequeando. Y otro caso que también debemos tener presente es que en el caso de la secante, cuando estamos calculando la integral de secante o la integral de cosecante, si el exponente de la función digamos, es impar, entonces lo mejor que hay que hacer para solucionar ese tipo de integrales es aplicar integración por parte, ¿sí? Es aplicar integración por parte. Pero eso lo vamos a hacer si si el exponente de la función secante o de la función cosecante es impar. Si es par, no hay ningún problema, simplemente lo descompongo como el producto entre dos funciones que tengan exponente par. ¿Sí? Eso es muy importante ahí que lo tengamos presente. Pero si en la secante o en la cosecante el exponente de la función es impar, entonces hay que aplicar automáticamente integración por parte. Entonces vamos a analizar cada uno de estos escenarios que estamos comentando. Para eso vamos a realizar estos problemas. Miren estos ejercicios que aparecen allí. Estos ejercicios que están allí es una consecuencia de cada una de los últimos casos que acabamos de mencionar. Entonces vamos a ver cómo lo podemos resolver. Entonces vamos a llevar este ejercicio número 9 a la pizarra digital y vamos a ubicar una hoja en blanco, ¿sí? Entonces miren que en este caso el exponente de la función es impar. Entonces, si el exponente de la función es impar, entonces estoy ante el caso número 7. Miren que si vamos a determinar la integral de secante, pero el exponente es impar, entonces tengo que aplicar automáticamente integración por partes. Integración por partes. Entonces veamos. Veamos. Este integral, para poder aplicar integración por partes, recordemos que la integral por parte nosotros lo aplicamos cuando tenemos en el integrando un producto entre dos funciones. Ese producto entre dos funciones es básicamente, yo lo puedo transformar, esa secante a la 3 yo la podría escribir así, ¿no? Esto que está aquí, vamos a activar aquí el bolígrafo, yo lo puedo escribir como la integral de secante cuadrado de x que multiplica a secante de x por dx. Y miren que aquí tengo el producto entre dos funciones, ¿sí? El producto entre dos funciones. Y eso me dice a mí que lo puedo resolver empleando integración por partes. Entonces recordemos que dice la integración por partes, ¿no? La integración, la integración por partes nos dice que yo puedo aplicar esto, ¿no? U por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Si yo quiero aplicar esta fórmula, recordemos que esta es la fórmula de, vamos a poner aquí, integración por partes. Esto es lo que conocemos como integración por partes. Entonces, para poder aplicar integración por partes, tenemos que identificar quién es u, o recuerde que u siempre es la derivada de una función conocida, y db va a resultar ser una integral que se transforma en una integral simple. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces miren quién sería ese cambio, ¿no? Por ejemplo, yo podría tomar u, por ejemplo, de esas dos funciones, la derivada más fácil
Para mí sería, por ejemplo, yo podría llamar u igual a secante de x. Entonces derivamos con respecto a x, me queda que la derivada de u va a ser, la derivada de secante es secante de x por tangente de x con respecto a x. De este lado tengo db. ¿Quién va a ser db? Lo que, si yo llamé esto u, si esto para mí es u, entonces db es el complemento, que sería secante cuadrado de x por dx. Entonces, recuerde que el deber es la integral, ¿no? Integramos, ¿cuál es la integral de secante cuadrado de x? Entonces, la integral de secante cuadrado de x simplemente es tangente de x. Entonces, aplicando la fórmula de arriba, tenemos que la integral de u, pero ¿quién es u en mi problema? Miren que u es secante de x por db. Pero ¿quién es db? Miren que aquí tengo que db es secante cuadrado de x por dx. Esto va a ser igual a, sigamos la secuencia, u por b. Pero ¿quién va a ser u? Miren que u va a ser secante de x por b. Pero en mi b va a ser aquí tangente de x. Menos la integral de b. Pero ¿quién es b? Miren que b en mi caso es tangente de x. ¿Y quién es de u? Bueno, mira quién va a ser mi de u. Mi de u va a ser secante de x por tangente de x por b. Pero recuerde que b en mi problema, b va a ser tangente de x. Y todo eso con respecto a x. Entonces, este integral del lado izquierdo se transforma en secante de x por secante cuadrado de x. Sería secante a la 3 de x por dx, que al final sería la integral que estamos resolviendo. Va a ser igual a secante de x por tangente de x menos la integral de, miren que del lado, la integral que aparece del lado derecho tengo un producto de dos tangentes, tangente de x por tangente de x, esto va a ser tangente cuadrado de x, que multiplica a secante de x por dx. Entonces del lado derecho nuevamente tenemos una integral por partes, ¿sí? Nuevamente tenemos una integral por parte, pero esa integral por parte yo la, bueno, digamos, yo podría evitar esa integral que aparece del lado derecho, la puedo evitar simplemente empleando las identidades trigonométricas. Por ejemplo, de todas las que hemos conversado, ¿cuál se me asemeja? Bueno, miren, aquí voy a borrar esto y eso sería esta, ¿no? Una más tangente cuadrado es secante cuadrado de x. Como a mí me aparece la tangente cuadrado, voy a escribir tangente cuadrado como secante cuadrado de x menos 1. Entonces, esta integral yo la puedo escribir así. La integral de secante a la 3 de x por dx, yo lo puedo escribir como secante de x por tangente de x menos la integral de tangente. Pero recuerde que la integral de tangente, aquí donde voy a aplicar la identidad, sería secante cuadrado de x menos 1 que multiplica a secante de x por dx. Entonces, vamos por allí. Ahora podemos distribuir del lado derecho. Eso quiere decir que la integral de secante a la 3 de x por dx es igual. Esto me va a quedar igual. Esto me va a quedar igual. Menos, entonces vamos a proteger esto que viene aquí por medio de un paréntesis. Secante cuadrado de x por secante de x. Entonces, si usted se da cuenta, eso sería secante a la 3 de x. ¿Sí? De x por dx. Menos 1 por secante. Entonces aquí me queda la integral de secante de x por dx. Cerramos paréntesis. Miren lo que voy a aplicar aquí. Voy a aplicar la ley de los signos. Este señor que está aquí lo voy a robar a la derecha, a la izquierda.
pero a la izquierda tengo una parecida. Por términos semejantes, la integral de secante a la 3 de x por dx más secante más la integral de secante a la 3 de x por dx se vuelve 2 secante a la 3. ¿Sí? Y aplicamos la ley de los signos. Menos por menos daría más. Entonces ahí no tengo el espacio. Voy a escribir, voy a usar otra hoja y voy a poner por dónde vamos. Vamos por aquí. La integral de secante a la 3 de x por dx es igual a secante de x por tangente de x, secante de x por tangente de x menos la integral de secante, vamos a poner aquí el paréntesis, la integral de secante a la 3 de x por dx menos la integral de secante. Entonces vamos a poner aquí la integral de secante de x por dx y cerramos. Entonces, esto que está aquí yo lo puedo escribir así. Va a ser secante de x por tangente de x. Vamos a poner aquí esta integral para tenerla como referencia. La integral de secante a la 3 de x por dx. Aquí aplicamos a leer los signos, me queda la integral de secante a la 3 de x por dx, menos por menos daría más. Entonces aquí me queda la integral de secante de x por dx. Entonces esa integral de secante a la 3, que es negativa, lo puedo robar a la derecha. Si lo robo a la derecha, aquí me va a quedar dos veces la integral de secante a la 3 de x por dx. Esto va a ser igual a secante de x por tangente de x más la integral de secante. Pero recuerde que la integral de secante es una integral de tabla. La integral de secante es lo mismo de tener logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x más una constante de integración. ¿Sí? Recuerde que esa es una integral de tabla, ¿no? Una de las integrales que en algún momento mencionamos, la integral de tabla, usted es muy importante que la tenga ahí a la mano como referencia. Entonces, como a mí me preguntan cuál es la integral de secante a la 3 de x por dx, simplemente el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda que la integral de secante a la 3 de x por dx es lo mismo que hacer un medio de secante de x por tangente de x más un medio, vamos a escribirlo aquí bien, más un medio del logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x, cerramos valor absoluto, más una constante de integración. Y esa sería la solución para este contexto, ¿sí? Sería la integral de secante a la 3 de x por dx, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta, no es complicado, no es complicado resolver esto, ¿no? Todo esto es consecuencia de todo lo que hemos venido estudiando a lo largo de estas sesiones y en los videos anteriores para esta temática, ¿sí? Entonces, retomemos, hagamos por lo menos dos problemas más. Esto, ¿sí? Vamos a hacer entonces el número 10, ¿sí? Vamos a llevar el ejercicio a la pizarra. Vamos a hacer este, ¿sí? Vamos a hacer esto. La integral de tangente a la 5 de secante a la 4, ¿sí? Entonces, mire lo que nos dice. ¿Qué caso es? Bueno, analicemos cuál es el caso. El caso 7 no es, pero miren el caso 6. El caso 6, parte 1. Miren lo que me dice el caso 6, parte 1. Si m es un entero positivo par, entonces yo tengo que dejar fijo tangente. Tangente, vamos a escribirlo aquí, de un color diferente.
Vamos a dejar fijo tangente. Pero el cambio lo vamos a hacer en secante. Secante yo lo tengo que descomponer como el producto de dos funciones. Pero vamos a hacer la transformación. Vamos a descomponer el n como el producto de dos, digamos, de dos exponentes que sean par. Miren que esa m que está del lado izquierdo, uno lo descompone como m menos 2, ¿verdad? M menos 2. Miren que, recordemos que es un producto de potencia de igual base. Se deja la misma base, se suman los exponentes. Sería secante, vamos a escribirlo bien. Sería, del lado izquierdo tengo secante a la m, va a ser igual a secante. Miren que aquí tengo m menos 2 más el exponente de secante, de la segunda secante 2. Miren que al final esto que está aquí es secante a la m. Simplemente lo que se hace es transformar el m como el producto de dos funciones que tengan exponente par. Entonces, en este caso aplica aquí, ¿no? Porque miren que tangente es impar, pero la secante es par. Entonces yo puedo descomponer la secante. Entonces miren cómo lo podríamos hacer. Este señor que está aquí, yo lo puedo resolver así. La integral de tangente a la 5 de x por secante a la 4. Pero recuerde que secante a la 4 yo lo puedo escribir como secante cuadrado de x que multiplica a secante cuadrado de x por dx. Aquí aplicamos la identidad trigonométrica. ¿Cuál es la identidad trigonométrica que vamos a aplicar? Me devuelvo un momentico. Esta que está aquí. Miren que estoy aquí. Estoy ante este escenario. Vamos a llevarle esa propiedad a la pizarra para que lo tengamos ahí como referencia. Listo. Estoy aquí. Eso quiere decir que este integral yo lo puedo escribir así. La integral de tangente a la 5 de x por dx. Entonces miren lo que va a pasar aquí. Secante cuadrado. Pero secante cuadrado, miren quién va a ser. Yo lo puedo escribir como 1 más tangente cuadrado. Vamos a poner aquí 1 más tangente cuadrado de x. Cerramos paréntesis. ¿Qué multiplica quién? Multiplica secante cuadrado de x y eso con respecto a x. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, lo que podemos hacer ahí ahora es, digamos, lo que podríamos hacer básicamente ahí sería distribuir, ¿no? Miren, este tangente a la 5 lo multiplico por 1, pero enseguida lo multiplico por este. Y ese tangente a la 5 lo multiplico por tangente a la 2 y lo multiplico por este. Entonces, mire lo que pasaría aquí. Aquí me va a quedar la integral de tangente a la 5 de x, tangente a la 5 de x por 1 y lo multiplico por secante cuadrado de x. Más, vamos a poner aquí el paréntesis, más, ahora tangente a la 5 por tangente a la 2, eso es lo mismo en tangente a la 7 de x por secante cuadrado de x. Cerramos paréntesis y acá tengo el de x. Tenemos la integral de una suma. Recuerde que la integral de una suma, usando las propiedades de la integral indefinida, la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces, esto que está aquí yo lo puedo escribir como la integral de tangente a la 5 de x por secante cuadrado de x por dx más la integral de tangente a la 7 de x por secante cuadrado de x por dx. Entonces vamos a resolver esta integral. Aquí nuevamente aquí vamos a hacer una sustitución, ¿no? Miren, yo podría hacer esto.
Esto es simplemente sustitución, sea u igual a tangente de x. ¿Y cuál es la derivada de u? Recuerde que la derivada de u es secante cuadrado de x por dx. Y listo. Ahí muere el ejercicio. Eso quiere decir que este integral yo lo puedo escribir así. La integral de tangente, pero para mí tangente es u. O sea que me va a quedar u a la 5 y secante cuadrado de x por dx. Miren quién va a ser. Va a ser mi de u. Más del lado derecho lo mismo. La misma sustitución. U es tangente. Entonces aquí me queda la integral de u a la 7 por du, ¿verdad? O sea que esto que está aquí sería u a la 5, pero ¿quién es en este caso u a la 5? U a la 5 sería un sexto de u a la 6 más u a la 7, pero u a la 7 sería un octavo de u a la 8, ¿sí? Más una constante de integración. Ahora nos devolvemos, esto va a ser un sexto de u. Pues recuerde que mi u es tangente, entonces aquí me va a quedar simplemente tangente a la 6 de x más un octavo de u. Pero como mi u es tangente, entonces aquí me va a quedar tangente a la 8 de x más una constante de integración. Esa sería la solución al problema, ¿sí? A ese ejercicio número 10, ¿sí? A ese ejercicio número 10. Veamos. Lo demás es lo mismo de lo mismo, entonces bueno, vamos a hacer por lo menos, vamos a hacer otro más. Vamos a hacer el número 11. ¿Sí? El número 11. Vamos a hacer el número 11. El número 11, vamos a buscar una hoja en blanco. Sería ese, ¿no? ¿Cuál es la integral de tangente a la 5 de x por secante a la 7 de x por dx? Bueno, ¿de qué forma nosotros podemos resolver el ejercicio? No sé, ese ejercicio para nosotros poder, digamos, resolverlo de alguna manera. Miren que de qué forma lo podríamos nosotros plantear. Bueno, resolver ese ejercicio así como lo tenemos, yo lo podría plantear, lo podemos plantear así. Miren que tangente a la 5, yo lo puedo descomponer como tangente a la 4 por tangente, ¿sí o no? Es decir, yo lo podría escribir así. Veamos, yo lo puedo escribir así. Voy a ubicar aquí una hoja, el bolígrafo. Esto que está aquí yo lo puedo escribir como la integral de tangente a la 4 de x que multiplica a un tangente y ahí obtenemos el tangente a la 5 que multiplica a secante a la 7 de x por dx, ¿sí o no? Pero miren que ese tangente a la 4, con base a algunas de las técnicas que usamos en el video anterior, ese tangente a la 4 yo lo puedo escribir así. Yo lo puedo escribir como tangente cuadrado de x elevado a la 2. Y eso me daría el tangente a la 4. ¿Sí? Que multiplica a tangente de x por secante a la 7. Vamos a poner aquí secante, vamos a escribirlo bien, secante a la 7 de x por dx. ¿Qué podremos hacer ahí? Bueno, aquí podemos aplicar la identidad de tangente, ¿no? La identidad de tangente que la usamos en el ejercicio anterior, aquí está. Tangente cuadrado sería secante cuadrado menos 1. Entonces, veamos, si nosotros aplicamos eso, esto va a ser la integral de ¿quién? Esto va a ser secante cuadrado de x menos 1 elevado a la 2. ¿Sí o no? Y esto que está aquí, yo lo puedo escribir como, aquí voy a descomponer un tangente, una secante. Entonces voy a poner aquí
tangente de X. Si aquí nosotros descomponemos una secante, me va a quedar secante de X. Entonces, si descomponemos esa secante, entonces aquí me quedaría secante a la 6 de X por dx. Entonces, miren, esa integral se ve un poco rara, ¿no? Se ve un poco como complicada, pero al final eso no es nada del otro mundo, porque miren que creo que vamos a tener la respuesta. Vamos a hacer una sustitución. Miren cuál va a ser la sustitución. Sea u igual a secante de x. Si u es secante, entonces quiere decir que la derivada de u, ¿cuál es la derivada de secante? Recuerde que la derivada de secante es secante de x por tangente de x por la derivada interna. Eso quiere decir que este señor que está aquí sería de u. Entonces, esa integral yo la puedo escribir así. Va a ser la integral de secante, pero recuerde que u para mí es secante, entonces aquí me va a quedar u al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Que multiplica quién? Secante a la 6, pero recuerde que secante para mí es u, entonces aquí me queda u a la 6. ¿Y quién va a ser mi de u? Miren quién va a ser mi de u. Mi de u va a ser tangente por secante, porque recuerde que ese sería el de u. Entonces solucionamos el producto notable que tenemos en la integral y me queda, por ejemplo, si queremos ordenar esa expresión correctamente, eso va a ser así. La integral de quién, veamos. Vamos a resolver, no lo vamos a ordenar, vamos a resolver el producto notable. Sería cuadrado del primer término, entonces aquí tengo u a la 4. Menos 2 veces el primero multiplicado por el segundo, aquí me sale 2u al cuadrado. Más el cuadrado del segundo término, entonces aquí tengo u. Y por acá tengo u a la 6 y por acá tengo mi de u. Entonces vamos a distribuir. El u a la 6 lo multiplicamos por los términos que tenemos a la derecha. Entonces aquí tenemos que esto va a ser la integral de u a la 4 por u a la 6, o a hacerlo directo, va a ser u a la 10. Menos u a la 2 por u a la 6, entonces aquí tengo 2 veces u a la 8. Y 1 por u a la 6, entonces esto va a ser u a la 6. Y eso con respecto a u. Aquí tengo la integral de una suma, de una diferencia. Entonces simplemente es aplicar la integral en cada uno de esos términos. Entonces, si usted se da cuenta, esto que está aquí yo lo puedo escribir así, ¿no? La integral de u a la 10 por du menos 2 veces, puedo sacar la constante, la integral de u a la 8 por du más la integral de u a la 6 por du. Si usted sigue operando, esto que está aquí yo lo puedo escribir, la integral de u a la 10 sería 1 sobre 11 u a la 11, ¿sí? Menos la integral de u a la 9 es 2 novenos de u a la 9. Porque recuerda que estoy aplicando la integral de una potencia. Más la integral de u a la 6 sería un séptimo de u a la 7 más una constante c. Entonces simplemente ahora es reescribir quién es u. U es secante. Entonces aquí me va a quedar 1 sobre 11 secante a la 11 de x menos 2 novenos de u, pero como u es secante, entonces va a ser secante a la 9 de x más un séptimo de u a la 7. Pero ¿quién es u? Secante. Entonces aquí me va a quedar secante a la 7 de x más una constante de integración. ¿Sí? De esa manera, nosotros podemos resolver este tipo de problemas, ¿no? ¿Sí? Entonces miren que no es complicado, no es difícil resolver integrales donde el integrando sea el producto de dos funciones trigonométricas. Esa es la manera que debemos nosotros proceder siempre, ¿sí?
Y listo. Espero que estos videos que hemos realizado el día de hoy pues sean de mucha utilidad para cada uno de ustedes para que puedan comprender toda la temática que tiene que ver con las integrales de funciones trigonométricas, ¿sí? Hemos analizado todos los diferentes casos. Con respecto a las aplicaciones, es muy importante. Las aplicaciones las voy a hacer como una guía de aprendizaje. Esa guía de aprendizaje ya la tengo lista. Entonces, cuando les comparta los videos para que lo puedan visualizar y tengan, lo puedan, esperemos que lo puedan, ustedes lo puedan visualizar para que se apropien de todas estas técnicas y cómo solucionar este tipo de integrales, ¿sí? Entonces, el material que les voy a mandar va a ser el video y la guía de aprendizaje donde nos vamos a encontrar con la parte de las aplicaciones que podemos nosotros emplear con respecto a las integrales indefinidas. Entonces, las aplicaciones que he trabajado tienen que ver básicamente con las ecuaciones de la cinemática, ¿sí? Entonces, esa es, podemos solucionar problemas de aceleración, velocidad, posición, usando las integrales indefinidas. Entonces, eso es básicamente lo que se va a encontrar en la guía de aprendizaje, ¿sí? No siendo más, nos vemos en una próxima, en otro próximo video donde estaremos estudiando otra temática diferente. Hasta luego.